Donald Trump habría dado la instrucción de incluir restricciones a las exportaciones de México como parte de la actual revisión del TEMEC. Así lo reveló Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, luego de que el déficit comercial con México alcanzara en 2025 un récord histórico, superando los $196 mil millones. I have a mandate from the president to find a way in whatever deal we make with Mexico to have whether it's tariffs or quotas or whatever it is, to try to control that. We want to do it in a way that doesn't disrupt supply chains unnecessarily, but we do want to incentivize supply chains moving here. Greer explicó que Washington pretende mantener las cadenas de suministro norteamericanas, pero con un mayor contenido regional. We're working quite actively with the Mexicans, actually, to identify these sectors that we think we can reshore to North America, where we can have more production in America, where we can have complementary production in Mexico that leads to more balanced trade, but that does require to have stronger rules of origin for these types of products. También mencionó que los sectores de electrónicos, farmacéuticos y otros productos industriales forman parte de las áreas donde Washington busca incrementar el contenido regional para reducir la dependencia de proveedores asiáticos. El pasado 1 de julio, Estados Unidos decidió no extender el TEMEC. Esto no implica su fin, pero sí habrá revisiones anuales hasta 2036 y pueden cambiar muchas reglas del juego. Gracias a él, América del Norte concentra el 36% del PIB mundial. 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y se estima que más de 10 millones de empleos directos e indirectos en México dependen directamente del TEMEC. Azteca Noticias. Se tambalea, el TEMEC se tambalea y lo que pueda venir, pues no es buena noticia bajo ninguna perspectiva para México, en materia de empresas, en materia de empleos, en materia de presente y de futuro. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches, Arturo Dan. Hola, Manuel, Alicia, Luis Miguel, buenas tardes. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. ¿Qué va a ser del TEMEC, Luis Miguel? Entró al quirófano, estamos en una fase de cirugía reconstructiva. Y claramente no, lo que viene va a parecerse en algunas cosas a lo que entró a este quirófano, pero vienen cambios muy profundos. Y el mensaje que da Jamieson Greer en el Instituto Aspen básicamente dice: la prioridad es bajar el déficit. Si recordamos los últimos 8 años, que es prácticamente el tiempo que lleva desde que se negocia el TEMEC hasta que entra en vigor, etcétera, es una historia donde desde el punto de vista es un éxito haber ido creciendo las exportaciones, en algún sentido crecido el déficit o el superávit con Estados Unidos, y lo que dice Estados Unidos: lo que para ti es un éxito, para mí es prueba de que estás abusando de mí. No solo en ese sentido hay que recuperar lo que ha dicho esta semana, sino lo que es el mensaje de Trump y su equipo prácticamente desde que hizo campaña. Incertidumbre no afecta tanto los flujos comerciales, hay que decirlo, afecta las inversiones. Los flujos comerciales previsiblemente seguirán más o menos estables. Ya traen una inercia, ya hay de un lado y del otro intereses, pero sí te mueven la confianza, si no hay certeza, se te mueve todo para adelante, ¿no? Mira, el TEMEC, sobre todo de parte de Trump, lo está manejando a partir de esta idea de que no me vengan a mí, que las leyes son las leyes, que las reglas son las reglas. Porque, a ver, el TEMEC deja claramente establecido que no se pueden establecer aranceles para corregir el déficit comercial. Y eso es precisamente con lo que ha amenazado Estados Unidos los últimos días. A ver, ¿de qué estamos hablando, Manuel? El déficit comercial de Estados Unidos con México es de 197 mil millones de dólares. Es la diferencia entre lo que está entrando de mercancías mexicanas a los Estados Unidos y lo que está saliendo de producto estadounidense a México. Hay un déficit y esto a Trump desde siempre le ha quitado el sueño, pero habría que ver si el déficit es realmente un problema cuando estamos hablando del comercio entre dos países, porque quiere decir que Estados Unidos tiene déficit con México, que es más lo que está entrando a los Estados Unidos
que lo que está saliendo de los Estados Unidos. Y eso te ayuda a disminuir la escasez, que es una de las condiciones para elevar el bienestar, al final de cuentas, de los consumidores estadounidenses. Entonces, tendríamos que empezar realmente a preguntarnos si el déficit es efectivamente algo malo que había que corregir. Pero esto Trump parece ser que no lo entiende, ¿sí? Independientemente de que se lo trates de explicar o alguien, no sé si lo haya intentado. Y el tema es este, ¿no? Estamos en un momento en el cual el TEMEC, simple y sencillamente, en materia de aranceles, es letra muerta. Así de plano. Yo creo que sí. A ver, claramente el TEMEC no autoriza a ninguno de los gobiernos a imponer aranceles para corregir un déficit comercial. ¿Qué es lo que quiere Trump? A ver, te impongo aranceles, encarezco las exportaciones de productos mexicanos a Estados Unidos. Esto puede frenar la entrada de productos mexicanos a Estados Unidos y ir reduciendo el déficit. Pero eso el TEMEC no lo permite. A ver, Alicia. El problema es de Trump, ¿no? Sí. Al final de cuentas. El problema es que lo que está diciendo él es, cuando tú exportas a los Estados Unidos y tienes un arancel, podría tener un efecto de reducción del déficit siempre y cuando los Estados Unidos tuviera la suficiente capacidad productiva para sustituir lo que estás enviando. O sea, de cualquier manera sigue siendo más competitivo seguir recibiendo los bienes y servicios importados desde México, aún con arancel, porque no tienen la capacidad de transición. Sí. O sea, no han tenido todavía eso. Es un poco lo que nos pasa a nosotros, pero esa parálisis que se ha metido en el mundo, dices, el arancel no te ha permitido ver otro tipo de alternativas de desarrollo o de diversificación. El mercado mexicano es un mercado extraordinario. Las empresas norteamericanas asentadas en México representan alrededor, en materia de inversión, cerca del 35% del Producto Interno Bruto invertido. Pero no es tanto para exportar. El mercado mexicano tiene la capacidad suficiente para que empresas de gran tamaño norteamericanas sean las que estén aprovechando la mayor parte de tu mercado de consumo. Y las empresas mexicanas que tienen una capacidad importante de desarrollo no tienen las ventajas de la no doble imposición, tienen demasiadas trabas regulatorias, no tienen la presión de otros gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, para poder cambiar muchos de los esquemas de sobreregulación. Simplemente pensar, las empresas, ¿qué te gusta? De la industria cosmética, ¿cuál industria te gusta, no? Hoy es miope este país, la política del gobierno es miope en materia comercial. Tenés alrededor de 43 acuerdos comerciales de libre comercio, acuerdos de complementación económica, y no te has planteado la necesidad de hacer homologaciones regulatorias ni con Brasil para entrar al mercado de 255,000 habitantes, ¿no? Pero eso sí, abrazos y todo muy lindo, y los estás recibiendo sin mayor problema en muchos temas aquí. ¿Cómo es posible que no estés defendiendo una mejor condición de negociación con Argentina y ellos te quieran imponer o no puedas estar exportando libre de arancel como lo venías haciendo, toda la producción de Ford, General Motors, etcétera? ¿Por qué? Porque los señores están pretendiendo negociar con Estados Unidos una relación diferente, y al final de cuentas a ti te están desconociendo todo lo que has trabajado durante. O sea, México no está haciendo su chamba. Y ese es un gran problema. Ni ahí ni en el otro terreno, el de la certeza. ¿Pero qué te pasa acá? O sea, ¿qué dice Greer? No es aranceles, cuotas. Es que queremos a las empresas estadounidenses de México en Estados Unidos. Y lo están logrando, ¿eh? Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que también esas empresas están aquí aprovechando el mercado mexicano. Sí. O sea, la mitad del mercado de producción y de consumo de México lo tienen las empresas norteamericanas. ¿Tenemos o no la capacidad de enfrentar al gobierno de Estados Unidos con ello? ¿Tú me pones esas cuotas? No, pero si tienes una debilidad política, una debilidad gubernamental, pues quién sabe. Sí, pero no hay que olvidar el dato, y lo daban ustedes hace una semana, platicamos del tema, y decían el 80-85% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. Si se corta eso, si se baja eso, si se amenaza eso, se amenaza la economía del país, la economía de millones de personas, los empleos de millones de personas. A ver, tú preguntabas, ¿México ha hecho la tarea? Yo diría sí y no. Cuando vemos
lo que es la integración de México con Estados Unidos en los últimos 30 años es un caso de éxito bajo cualquier parámetro. Habernos convertido en el principal socio comercial, haber logrado, no solo en lo macro, cuando uno piensa en ciudades como Tijuana y San Diego, Ciudad Juárez, El Paso, el nivel de integración, yo diría casi sin costuras que hay en estas ciudades binacionales, la cantidad de mercados perfectamente integrados, que México se ha convertido en la hortaliza de América del Norte. México exporta en productos agroalimentarios 55,000 millones de dólares. Eso es una locura, es más, solo ese rubro es más de lo que exportan todos los países de América Latina, con excepción de Brasil, de ese tamaño es. En ese sentido yo diría, sí hicimos la tarea. ¿Cuál es el problema? Es probablemente el ritmo de cambio que impuso la administración Trump. Me atrevo a decir, las propuestas que hizo la administración Biden no las entendimos, no las capitalizamos a tiempo. Ahora hablamos de la bronca que son los aranceles, lo impredecible que es Trump. Pero si este programa lo hubiéramos tenido hace 3 años, estaríamos hablando de por qué no terminamos de aprovechar todas las oportunidades que el nearshoring nos ofrece. Bueno, ¿cuántas veces no se manoseó ese término, nearshoring? Y dijeron, es la gran oportunidad de México, y ahora sí, porque... Entonces y lo hemos dejado. No lo hemos dejado. Lo han dejado los gobiernos irresponsables, torpes, ineptos, lo han dejado pasar. Yo diría, mucho de lo que estamos hablando es, en los cambios que vivió el mundo, este intento de cambio que hace Biden y el cambio radical que hace Trump, de alguna manera nos agarró como a Francia contra España. Nos meten el primer gol, no sabemos qué hacer, nos meten el segundo y de milagro no meten el tercero. Sí, pues sí, así. Te quedas como Inglaterra. Ahora, es algo así como el 30% del PIB del mundo, Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? O sea, ese intercambio comercial es algo así como el 30% del Producto Interno Bruto. Sí, no, es un intercambio comercial verdaderamente impresionante, Manuel. Y ahí, ¿quién es el primero, o uno de los principales, vamos a decirlo así, que tendrían que estar a favor de México con México? Las empresas estadounidenses de las que hablaba Alicia, que producen en México, no nada más para el mercado mexicano, sino para exportar a Estados Unidos. Trump impone aranceles y a los primeros que perjudica son a las empresas de capital estadounidense, que no son pocas, que están operando en México. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué porcentaje? Oye, pero darles argumentos, ¿no? Para que hablen bien de ti, para que te defiendan. Ah, bueno, esa es otra. Pues si les estás moviendo las reglas, si no tienen seguridad, si tienen que gastar un dineral en protegerse a sí mismos ante lo que no hace el gobierno, si no hay certeza jurídica, dales argumentos, ¿no? Para que se pongan de tu lado. Ahora, el gobierno mexicano dista mucho de haber hecho lo que tiene que hacer para darle seguridad y confianza a los empresarios nacionales extranjeros. Es más, pareciera ser que a propósito está haciendo exactamente lo contrario para generar desconfianza, y la muestra más clara es la reforma al Poder Judicial. Pero las empresas estadounidenses que están operando en México, pues yo creo que tendrían que ser de las primeras en estar en contra de la imposición de aranceles con el fin de corregir el déficit en la balanza comercial de Estados Unidos con México. Ahora, parece que esto ya no solamente es una discusión comercial y económica, ¿no? O sea, hay otros muchos factores en esa licuadora de la relación bilateral. O hay otros que incluso son prioritarios para Estados Unidos hoy, más allá del comercio y el intercambio económico. Pues creo que al final de cuentas las agendas están mezcladas, ¿no? Son agendas binacionales extraordinariamente integradas. Y aunque quieras ver un punto separado del otro, o sea, sí tienes el comercio, pero tienes el problema de la seguridad en la frontera. Y también tienes el problema de la seguridad en México. Y tienes el problema de los asaltos, la pérdida, la merma económica. Y tienes un problema de sobreregulación, no solamente de leyes y reglas, falta de homologación de ellas, sino también de sobrefiscalización. Las empresas americanas se quejaron, y además venía perfectamente la 302 de ¿qué fue? Persecución fiscal. O
sea, no hay una sola de las importadoras de combustibles o exportadoras que no se hayan quejado justamente de la falta de respeto a los convenios suscritos para poder importar y exportar y traernos el crudo de Estados Unidos. O sea, tienen que enfrentar cambios regulatorios, cambios fiscales y además es que, digo, la persecución fiscal, lo mismo se quejan las francesas que las canadienses. No, una minera te queja. Extorsión. Y luego, el peor de los casos es el costo de la inseguridad. Oye, se roban los camiones completos, sí, ¿no? Se llevan las mercancías completas, se aparecen en el tianguis del bienestar, iba a decir, pero pues dicen que no, pero sí, encontraron hasta las medicinas, ¿no? Sí. Esta semana encontraron las medicinas ahí. Sí. Entonces, estas son las realidades. Esto también está en la mesa de negociación. Que me vengan con cuentos. El capítulo 12 es muy claro y ese es el que se viene a negociar esta semana. Capítulo 12, homologación de reglas, tratamientos equitativos, incluyendo los fiscales. Porque ahí viene. Y eso lo dejó muy claro. Y hay muy pocos argumentos de este lado de la frontera. Sí. A ver, ¿qué sí pasa que es bien relevante? Hay una parte de la negociación que es muy técnica, tecnocrática, donde son lo económico. Estados Unidos está mucho mejor coordinado para articular lo económico con los otros temas. Dejó claro que es lo económico articulado con migración, con seguridad, con geopolítica. En México vemos también un equipo negociador muy aislado respecto al resto del gobierno. Vemos por momentos a Marcelo Ebrard coordinado, por supuesto, con el canciller, pero muy lejos de la órbita en la que está, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública. Hay un problema de jugar en equipo. Sí, sí. Y allá sí se ven bien alineados, para bien o para mal, pero allá todos van en la misma ruta, todos traen la misma narrativa. Yo insistiría, cambiaron las reglas del juego, cambió la partitura, la música que está sonando, y México quiere seguir bailando con la canción que estaba de moda hace 8 años. No sé. Es y nos van a llevar al baile. Nos van a llevar al baile. Mira, a ver, pero estrictamente hablando, no cambiaron las reglas del juego porque el TEMEC, que es la regla del juego, sigue vigente y seguirá hasta 2036 con revisiones anuales. Aquí el problema es que hay un jugador, el más importante, el más caprichoso, Donald Trump, que no quiere respetar esas reglas. Ahora, ¿qué podría hacer en materia estrictamente comercial el gobierno mexicano? Pues lo que el mismo TEMEC prevé. A ver, tú no estás cumpliendo, tú quieres imponer aranceles para corregir el déficit, eso no se puede. Vámonos, por ejemplo, a un panel de controversias. Tampoco les gusta. Eso, no les, bueno, pero a ver, ¿qué haces tú como gobierno mexicano? Pues recurre al mismo TEMEC. ¿Pero qué está haciendo el gobierno mexicano? Ojo, el problema es que el gobierno mexicano también ha violado el TEMEC. El tema, por ejemplo, de la electricidad y el petróleo. Sí, a ver, sin duda, que es uno de los botones de muestra. Éticamente no tenemos mucho acuerdo, pero es cierto. A ver, por un lado, economía y cancillería, y por el otro, desde Palacio Nacional, abriendo frentes contra Estados Unidos, y acusando y atizando y señalando, vaya, a la menor provocación y sin provocación de por medio, para generar una relación todavía más compleja, enrarecerla aún más. Porque es cierto, sí hay prioridad en el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio y en la defensa de los intereses mexicanos. Pero ayer me parece muy interesante todo el discurso de Grier, no nada más estos pequeños segmentos que hemos escuchado, ¿no? Inició la plática diciendo que el gobierno mexicano y particularmente el equipo era extraordinariamente pragmático. Eso, entiéndelo como quieras, ¿no? Pero se me hace, es la mejor calificación que ha recibido Marcelo Ebrard. Entiende perfectamente que nuestras necesidades son diferentes y que estamos necesitando renegociar estrictamente todo lo que se negoció hace 8 años, se negoció hace 5 y que hoy puede tener otra cara. Y la segunda te la puso más clara todavía, es este tema del volumen del déficit, pero decía al final, y muy claro, mira, con Canadá no caminamos, no tenemos nada, no hemos negociado nada y hasta ahorita no tenemos nada. Pero en el caso de México tiene que cambiar una cosa fundamental. Se quejan mucho las empresas automotrices y evidentemente tendremos que cambiar las reglas de origen,
Pero dice, la parte más importante es que esas empresas dejen de incorporar bienes de China en la producción que nos envían desde México. Pero no es una crítica profunda a la empresa norteamericana en sí misma, porque la cadena productiva no la hizo México, la cadena productiva la hizo China, la hizo la armadora estadounidense con China o la armadora alemana con China, y desde aquí entraron para aprovechar el arancel cero. En consecuencia, ¿qué está cambiando? ¿Quién sabe? Pero estas cosas se exacerban cuando no tienes una reacción clara y efectiva en materia de seguridad o en materia de investigación y procuración de justicia, ¿no? Y cuando estás peleándote con tu vecino, ¿no? Exacto. Y protegiendo a los tuyos y, digamos, atizando las diferencias en lugar de buscar las coincidencias. Y en esas estamos. Y estaremos mínimo un año más. Pues sí, así. Otro año y otro año. Y mientras tanto, la economía frenada. Sí, de por sí ya estaba crecimiento raquítico. Hombre, curiosamente, menos el comercio exterior. Exacto. Curiosamente, ¿no? Alicia, gracias. Muchas gracias. Arturo, Luis Miguel, muchas gracias. Hasta mañana. Pásala. O paradójicamente.